Pido ayuda económica para seguir las construcciones. Invito niños de 9 a 12 años a que ingresen en nuestro seminario, que fue aprobado por la Iglesia. Niñas de 9 años a jovencitas de 16 que ingresen en nuestra congregación religiosa aprobada por la Iglesia. Manden decir misas por la salud del señor arzobispo Francisco Moreno Barrón. Vean la película El Apocalipsis, que está muy combatida. Los falsos pastores, los malos pastores no quieren que la vean, porque nos dice la verdad. Hoy celebramos a dos apóstoles, San Simón y San Judas. Y quiero hablarles del sínodo de la sinodalidad, que el sábado ya dio su documento final y que el Papa Francisco lo tomó como si fuera suyo, o sea, lo aprobó. Y ahí viene un problema. Se tiene la idea, ya la había yo anunciado, de que las conferencias episcopales de cada nación, de cada país, tengan la capacidad de legislar, de dar leyes y de interpretar la tradición, o sea, que tengan magisterio, un magisterio ordinario ya lo tienen. En los concilios ecuménicos, los obispos, por estar junto con el Papa, tienen un magisterio extraordinario, los obispos, y lo que está diciendo el sínodo y el Papa Francisco, ¿verdad?, es lo mismo. Van a tener magisterio extraordinario, superior al de un obispo individual, superior al de un concilio provincial, un sínodo provincial, que esos son los verdaderos sínodos. Hay obras sobre el sínodo diocesano. Concilio de Trento habla, pero son sínodos de puros obispos. Son los únicos que deciden. Y los sínodos tienen potestad legislativa. Un ejemplo, que nadie quiere saber nada, es el Concilio Plenario de América Latina, que se hizo en tiempos de León XIII, en el Colegio Pío Latinoamericano de Roma, que ya fue destruido el edificio, y que dio leyes que obligan. Ese es un sínodo verdadero, bien preparado. Únicamente los obispos son los que votan, los que están presentes, los que deliberan. Ha habido otras reuniones famosísimas, el documento de Puebla, el documento de Santo Domingo, el documento de Aparecida. Esos no son sínodos, desde el punto de vista canónico, no. Y no promulgan leyes, no tienen potestad legislativa, porque son conferencias episcopales
basadas, como les he dicho muchas veces, y tomando la idea del cardenal Ratzinger antes que fuera papa, están basados en un principio político, nacional, y no tienen potestad legislativa. Ninguno de esos documentos puede dar leyes, precisamente porque son conferencias episcopales, unidas o separadas. No tienen potestad legislativa, mucho menos doctrinal, mucho menos de interpretación de la tradición. No son magisterio extraordinario, no. Es magisterio en sentido amplio, magisterio ordinario. Valen lo que vale la autoridad de cada obispo en su propia diócesis. Eso del magisterio extraordinario es muy importante, porque Pablo VI puso una nota en el Concilio Ecuménico Vaticano II diciendo que todo lo que se dice en el Concilio Vaticano II no es magisterio extraordinario. Y permítame que me ría, ¿verdad? Ja, 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 ja. Y otra vez, ja, 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 ja. Estudien esa nota. Sino que es magisterio ordinario. Con lo cual se desactiva al Concilio Vaticano II, que no puede dar esas leyes, que de hecho nadie las ha observado y nadie les ha hecho caso. ¿Cuáles son las leyes que da el Concilio Vaticano II? Permítame, aquí con más sonrisa y más maldad y con otra carcajada. Ja, 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 ja. Oiga bien, Primera ley, Sacrosanctum Concilio número 36, documento sobre la liturgia, párrafo primero. El rito latino debe conservar la lengua latina. ¿Se ha observado esa ley del Vaticano II? ¿Sí o no? ¿En todo el mundo? No, nadie le hace caso. Y vamos con la liturgia nomás. La música de la liturgia debe ser el canto gregoriano. Es una ley del Vaticano II. Nadie la ha obedecido. Nadie. Tercero, los fieles tienen que responderle al sacerdote en latín. Es una ley del Vaticano II y nadie la observa. El pueblo tiene que cantar las partes que le corresponden, el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Agnus Dei, en latín, cantado, y nadie la observa esa ley. El instrumento de la liturgia es el órgano y nadie observa esa ley. El sacerdote debe rezar el breviario en latín. Es Concilio Vaticano II y nadie hace caso a esa ley. Por eso, mis hermanos, perdonen que les diga esto. Nos han tomado el pelo. El Concilio Vaticano II, si no es magisterio extraordinario, no es concilio ecuménico como Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, todos los concilios ecuménicos de Constantinopla, los concilios 5 ecuménicos lateranos, los 2 concilios ecuménicos de Lyon, el concilio de Florencia, el concilio de Trento, el concilio Vaticano I. Esos sí son magisterio extraordinario.
Y Pablo VI clarísimamente, repito y repito y repito, en esa nota dice, todo lo del Concilio Vaticano II es magisterio ordinario. De manera que calma, calma, calma. Cuando decimos que la Iglesia no puede cambiar su constitución, el Papa no puede cambiar la constitución de la Iglesia. Ni un sínodo, ni un concilio, ni todos los concilios juntos pueden cambiar la estructura de la Iglesia, la constitución de la Iglesia. ¿Cuál es? Vamos a tomar un ejemplo clarísimo que es el Concilio Vaticano I, que dice que Cristo le otorgó a San Pedro que fuera la piedra donde él iba a fundamentar su iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dice el Concilio Vaticano I, ahí le otorgó el primado sobre los demás apóstoles. Estos dos que celebramos hoy, San Simón y San Judas, apóstoles, están debajo de San Pedro. Y dice el Vaticano I, en ese momento Cristo nuestro Señor le da a San Pedro que sea cabeza de la iglesia militante, o sea, la iglesia que está en la tierra, no la iglesia triunfante que está en el cielo, ni la iglesia purgante que está en el purgatorio, no. Ahí no es San Pedro la cabeza, no. Aquí en la tierra sí. Entonces, ahí tenemos la estructura de la iglesia, una cabeza. Cristo es la verdadera piedra, pero quiso comunicar el ser piedra a Pedro. Pedro, Cefas. Y continúa el Concilio Vaticano I en otro párrafo separado y con otro canon al final. Cuando Cristo le dice, tú me amas más que estos, lo corrige, sí, lo perdona, pero le da la jurisdicción universal sobre toda la iglesia militante. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y toda la tradición ha entendido, ovejas son los fieles, corderos son los obispos. De manera que esa es la estructura de la iglesia. Es piramidal, nos guste o no nos guste. Llámale monárquica si quieres, pero no es aristocrática, mucho menos democrática. No, esa no es la estructura de la iglesia. Y con lo que está sugiriendo, porque son muy listos, muy astutos. Lo que está sugiriendo el sínodo de la sinodalidad es que la iglesia se convierta en otra estructura, en otro paradigma. Lo han dicho porque se les escapan las cosas, En la congregación de ritos, de la liturgia, del culto divino, han dicho que la misa tradicional no corresponde a la idea de iglesia
que se tiene el día de hoy. No. Corresponde a otra iglesia. Y ahora sí se entienden las palabras que dijo Francisco I. Un cambio de paradigma. Ta, 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 ta. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Es un gobierno mezclado de democracia y aristocracia. Ya no es monarquía, ya no. Eso es lo que se quiere implementar por los enemigos de la iglesia, por los falsos pastores. Entonces, eso es un efecto dominó. Me tocó ver en aquellos tiempos, en televisión, ciertos, diríamos, pasatiempos, diversiones. Se ponía un señor en una cancha de básquetbol norteamericano, ¿verdad? Y tenía miles de cajas de un juego que se llama dominó, que tiene fichas cuadraditas con puntitos, ¿no? Y las ponía paradas, una y otra, miles, y daban la vuelta y subían, y luego subían y luego bajaban. Una cosa interesantísima, es divertido, ¿no? Y ya que estaba todo ahí con la televisión, le daba un impulso pequeñito a una pieza de dominó que estaba parada, ¡pum! Y esa golpeaba a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra, y se veía hasta el último. Y aplausos y todo, premios les daban, ¿verdad? Eso se llama efecto dominó. Pero que lo entendamos, ¿eh? Y es lo mismo que va a pasar en la iglesia. De la Conferencia Episcopal Nacional, que va a tener potestad legislativa contra todo derecho divino, porque nuestro Señor, que es Dios, no quiso la iglesia que fuera así. Y el efecto dominó consiste en que cada obispo se va a sentir capaz de lo mismo, de dar leyes y de interpretar la tradición a su entender. Y perdónenme pues, señores cardenales, conferencias, arzobispos, obispos, sacerdotes, ¿cuál es la plaga, la enfermedad de los clérigos el día de hoy? Dejemos a un lado por un momento la fe, que ya la perdieron. La oración, que ya no hacen oración. Es la ignorancia. ¿Cómo se define la ignorancia? La carencia del conocimiento debido en un sujeto capaz. Un médico que no sepa anatomía, fisiología, es un ignorante, culpable, porque es una ciencia de vida. Todo médico debe saber anatomía y fisiología humana. Y si no lo sabe, es culpable de tal manera que se le puede demandar en un juicio y mandarlo a la cárcel. Es la mala práctica de la medicina. Y en los clérigos, en los sacerdotes, obispos, cardenales, en el Papa, si falta el conocimiento profundo, por eso se llaman excelencias, eminencias, santidad, cuando falta el conocimiento profundo de la ciencia sagrada, es un pecado gravísimo, porque atenta
como un médico, atenta a la salud del cuerpo, ¿verdad que sí? Y acá atentan contra la salud del alma, contra la salvación de las almas. En un ambiente así, ¿qué consecuencias va a tener esto? Que cada país, cada conferencia episcopal va a dar leyes, va a interpretar la tradición según su entender, que es un entender muy bajo, perdónenme. Pues yo lo he visto, años y años, 32 años trabajando con obispos. El mero hecho de que vaya yo a traducirles del inglés ya indica una ignorancia terrible en los obispos, que no saben ni siquiera inglés. Cuando que cualquier jovencito sabe inglés el día de hoy en todo el mundo, y los obispos no. Eso ya indica una grande ignorancia. Yo les decía, me conviene que sean burros los obispos, porque me pagan. Me pagaban bien, con eso hice la iglesia y los conventos, bien pagado. Acababa muerto de cansancio. 2 veces al año, una semana, y trabajaba yo más de 8 horas y me pagaban bien. Ya les digo, gracias a Dios que los obispos eran burros, porque si los obispos no fueran burros, sabrían inglés, ¿sí o no? Pues sí, pero gracias a Dios no sabían, y yo pues, con eso construí todo esto. Mi trabajo me costó, también con las limosnas de ustedes, ¿verdad? Y ahora, pues gracias por las personas que me mandan algo, y mándenme, por favor. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, ya está preparado todo, Esto ya estaba visto desde hace muchos años. Cada conferencia episcopal nacional va a tener una burocracia espantosa. Organismos, comisiones, secretariados al por mayor, con una oficina. La oficina, primero una maquinita de café, ¿verdad? Una secretaria, tiqui, 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 una máquina fotocopiadora, una computadora, una impresora, para cada secretariado, o ahora le llaman dicasterio. ¡Qué bonito nombre!, ¿verdad? En todo el mundo va a crecer la burocracia más de lo que ha crecido después del Concilio Vaticano II. Disminuyeron los fieles, creció la burocracia. Empleados por todas partes, empleadas que necesitan sueldo mayor que el sueldo de los sacerdotes, en cualquier parte. Porque los laicos tienen familia y tienen que tener su seguro social, su fondo de retiro, su fondo de habitación, sus vacaciones pagadas, a costillas de ustedes, los poquísimos fieles. Y ya vimos que en el Vaticano, en el estado de la Ciudad del Vaticano, hace 30 años había, por decirlo así, 500 empleados, por decirlo así, no es la cifra exacta, pero ahora hay el triple de empleados. ¿Y qué pasó? ¡Bancarrota! Se acabó el dinero para mantener a tantas personas con cargos, encargos, oficios que no van.
hacia la salvación de las almas. Eso es cambiar la estructura, la constitución de la iglesia. La aristocracia, pues es muchos gobernantes, pero lo dice la palabra, aristos es el superlativo de agatos. Ágada significa buena, bueno, mejor, óptimo. Aristos significa óptimo. Puede ser un buen gobierno en la sociedad civil, la aristocracia, cuando son personas excelentes en todo sentido y gobiernan bien. Y mezcla de aristocracia ¿con qué? Con democracia, las bases, las comunidades de bases, por usar algo comunista, los grupos básicos, que siempre excluyen a los verdaderos católicos tradicionales. Esos nunca van a ser oídos, nunca van a entrar en eso, como en este sínodo de la sinodalidad. Jamás escucharon la voz de los que somos tradicionales, jamás. Y entonces, la pregunta es muy sencilla. El Papa, los obispos, los apóstoles, ¿tienen derecho a cambiar lo que estableció nuestro Señor Jesucristo en la iglesia? No tienen derecho, no tienen potestad, mis hermanos. Vamos a ver las consecuencias. Ya dije la burocracia, que ya están listos todos. Vivir a costillas de la iglesia, a costillas de los poquísimos fieles cristianos que quedan. La segunda consecuencia, ¿cuál va a ser? La diversidad de doctrinas, como con los protestantes. Todos los protestantes comenzaron con la sinodalidad. Todavía se usa, En Missouri, es un estado de Estados Unidos, ahí hay muchos luteranos que conforman el sínodo de Missouri. Pónganse a ver en el teléfono, sínodo de Missouri, díctale, te va a dar información. Así comenzó el protestantismo, con sínodos. Y así comenzó la Revolución Francesa, con sínodos del clero. El clero tuvo sus sínodos, para después ser la víctima de la Revolución Francesa. Yo les suplico a todos que recen, así como están rezando por mi obispo anterior, Monseñor Francisco Moreno Barrón, por su salud. Recen por Francisco, recen por la Iglesia Católica, por los nuevos cardenales, que ocupan mucha oración. Pero el efecto va a ser terrible. Veamos Alemania. Ya está con otras doctrinas que no son católicas. En la práctica ya hay mujeres sacerdotisas, diaconisas desde hace mucho. ¿Y qué ayudan? Díganme ustedes, ¿qué ayuda una mujer diaconisa para el pueblo de Dios? El que se encaramen aquí arriba todas las mujeres del mundo, ¿van a poder salvar un alma? No, hijos. La constitución de la iglesia es que solamente los hombres, los varones, y no los transexuales, mujeres que se operan para parecer hombres. Solamente los hombres podemos recibir el orden sagrado. Las mujeres no. La Virgen no.
Santa María Magdalena, no. Las tres Marías, no. Santa Teresa de Jesús, no. Madre Teresa de Calcuta, no. Así quiso Jesucristo, es derecho divino, es la constitución de la Iglesia, es la estructura de la Iglesia. Y Cristo quiso un solo Pedro. Lean el Concilio Vaticano I. Ahí dice, uni Petro, singulo Petro, en singular, a uno solo. Le dio la potestad de las llaves. Fíjense los escudos de los obispos a lo largo de la historia. Hay una ciencia que se llama heráldica, en la que se ponían, cuando se observaba esa ciencia, ya ni los papas la observan, ¿verdad? Heráldicamente, todos los escudos modernos no son escudos, son propaganda o lo que quieras tú, ¿verdad? Pero en primer lugar se ponía el apellido de la familia. El último fue Pablo VI. En su escudo viene unos montes. ¿Y cuál es el apellido de Pablo VI de familia? Montini. Bueno. En el escudo de Pío XII vienen palomas, que son símbolo de la paz. ¿Y cuál era el apellido de Pío XII? Pacelli, la paz. Si yo soy papa, si sigo las leyes de la heráldica en mi escudo papal, esto lo digo para que les duela. Yo no quiero ser papa, claro que no, pero sí quiero que cada sacerdote se prepare como si fuera a ser papa, para que no suframos lo que estamos sufriendo desde 60, 70 años para acá. En mi escudo tendría que estar un puente. Ese es el escudo, pues. Un puente. Entonces podemos acomodar pontífice, puente entre Dios y la salva. Eso es otra cosa, pero puente es mi apellido, ¿verdad? Pues bien, yo les digo, mis hermanos, Jesucristo fundó la Iglesia de una manera monárquica en cuanto al poder legislativo y al poder magisterial, diríamos didáctico, de enseñanza. Es una cabeza, Pedro. No muchos apóstoles, no. Los apóstoles unidos con Pedro. ¿Y Pedro unido con quién? ¿Con quién? Con Cristo. En la cruz tal vez, pero unido con Él. Si Pedro se separa de Cristo, ¿qué sucede? Nuestro Señor hizo la iglesia a prueba de papas también, a prueba de cardenales, a prueba de obispos, arzobispos. Cristo toma el lugar que desocupó Pedro, que desocupó un papa que perdió la fe. La fe se pierde con el cisma, con la herejía, con la apostasía. Los que tengan fuerzas, lean ese documento. Yo lo leí, quedé mareado. Está en italiano, en internet lo pueden ver, rapidito, ya. Luego saldrá en español, a lo mejor ya salió hoy, ¿verdad? Pero piensen, están cambiando el paradigma, lo ha dicho Francisco. Están cambiando lo que Jesucristo dejó firme, inmutable en la estructura de la iglesia. Ahora va a haber muchos Pedros. Cada país va a ser un Pedro. Y después, con el efecto dominó,
Sí, lo entendieron, ¿verdad? Cada ficha hace que otras. Cada obispo va a arrogarse la potestad que le dio Dios a Pedro. Y va a sentirse valiente para dar otras leyes. En lo moral, en lo dogmático, en la Sagrada Escritura, en la liturgia. Fíjense bien cómo la iglesia cambió, ¿eh? Ahora hay esos ritos. Y porque hablé contra esos ritos nuevos, ilegítimos, no católicos. La misa maya en México, la misa purépecha en México. ¿Qué será en cada país? Piensen un poquito, razonen, por favor. No nomás digan, Monseñor ya es un cismático, Monseñor es un hereje, Monseñor es esto. Monseñor piensa, y tú te vuelves fanático, cierras los ojos, cierras las orejas y sobre todo cierras la boca cuando tienes que hablar, tienes que oír, tienes que ver. Nuestro Señor curó muchos ciegos, muchos mudos, muchos sordos. Pídele que te abra las orejas, los ojos y la boca, porque te confió a cada uno de nosotros los cristianos, la Iglesia. Y lo dice, lo repito, Patrología Latina de Migne, volumen 105, al inicio, está el Liber Diurnus Romanorum Pontificum, el libro diario de los romanos pontífices. Y ahí está el juramento que debe hacer el Papa antes de asumir el oficio eclesiástico, el cargo eclesiástico de ser sumo pontífice, que no es un sacramento, es un cargo eclesiástico. Ahí dice, me comprometo aún a costa de mi sangre a no tocar el rito, o sea, la liturgia, a no cambiar la doctrina que recibí de mis predecesores desde hace 2000 años. Y eso es lo que está pasando. Todavía no pasa, pero ya están las premisas, ya está todo preparado. ¿Y qué significa eso? Otra iglesia, otra estructura de iglesia, otra idea, otra concepción de iglesia, diferente, diversa, otra, distinta de la iglesia que fundó Jesucristo. Por eso, mis hermanos, en vez de atacarme tanto, ya me enfadaron, bola de burros, no entienden nada y atacan a Monseñor Puente, atacan y atacan y atacan. Ponte a estudiar y dale gracias a Dios que hay al menos un sacerdote que te abre los ojos, que te abre las orejas, y ojalá pudiera abrirte la boca para que defendieras tú también, como yo lo estoy haciendo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos.